Bueno, amigos, aquí estamos con un par de videos más acerca del conocimiento. Nos vamos a estar enfocando en la lectura y qué es lo que realmente pasa cuando leemos. Vamos a estar hablando de, concretamente la lectura de la Biblia, aunque podríamos hablar de la lectura de cualquier otro texto. En los videos anteriores sobre la epistemología hablábamos de básicamente tres enfoques distintos al tema del conocimiento. El primero era el positivismo, según el cual el observador tiene un acceso directo al objeto que observa y por consiguiente puede ser totalmente objetivo a, con respecto a sus apreciaciones del objeto. El segundo era la fenomenología, donde se afirma que el observador no tiene realmente un acceso directo al objeto y que sus apreciaciones son fundamentalmente subjetivas. Y luego hablábamos del realismo crítico, que es una postura que uh, es alternativa a estas diferentes posturas. Así que vamos a comenzar en este video, en esta ocasión, hablando acerca de la lectura del texto. Y lo primero que encontramos aquí, pues, es este símbolo. Este símbolo representa nuestro texto. Debemos entender que el texto es, pues, cualquier composición que estemos estudiando, leyendo, ¿no? Puede ser un escrito contemporáneo, puede ser una noticia que estamos leyendo de algo que está pasando ahorita, puede ser un escrito un poco más antiguo, de hace 2 años, 3 años, 20 años, puede ser algo de hace 200 años, puede ser algo de la Edad Media o puede ser, por supuesto, algo mucho más antiguo, cualquier texto. Pero no solamente estamos hablando de un texto escrito, sino que podemos también decir que un texto es pues otro tipo de composiciones. Por ejemplo, una película que veas, como por ejemplo una canción, como por ejemplo un video que veas en YouTube. Cualquier composición, sea que usemos letras y oraciones y frases, proposiciones, etcétera, o que usemos otros medios para, para comunicar alguna cosa. Entonces, tenemos aquí como punto de partida el texto, y en nuestro video particular pues vamos a estar enfocándonos un poco más en lo que es el texto bíblico. Estamos hablando de un texto que es bastante antiguo. Nosotros sabemos que la Biblia se escribió durante un periodo de más o menos 1500 años y que pues el último libro de la Biblia se escribió por ahí en el año 100 de nuestra era. O sea, estamos hablando de un texto que es antiguo y que está compuesto realmente de varios otros textos que fueron formados o que fueron creados en diferentes ambientes, en diferentes medios, en diferentes épocas y que corresponden a una sociedad y a una cultura muy distinta, muy diferente a la nuestra. Ese es el texto que nosotros tenemos en consideración. Ahora, partimos del hecho de que hay un lector que está leyendo, estudiando, observando ese texto y en la postura simplemente positivista, llana, pues sin complicaciones ningunas, asumimos que hay una realidad que está fuera. Si el texto es una descripción, pues es una realidad que evoca el texto evoca una realidad que está siendo descrita. Si se trata de un acontecimiento histórico, pues entonces el texto evoca una realidad que ya es pasada. En este caso, el lector está teniendo a través del texto un acceso directo a esta realidad, sea una realidad presente o sea una realidad pasada. En el caso bíblico, pues estamos hablando de una conexión entre este texto y una realidad histórica, pero también una realidad espiritual, una realidad
pues que corresponde al plano metafísico. Ah, en esta manera de pensar, el texto es prácticamente un telescopio que nos ayuda a mirar la realidad que queremos considerar. Cuando estamos leyendo el texto, realmente a través de ese microscopio, de ese telescopio, estamos viendo la realidad y hay una conexión muy cercana y muy directa entre el lector y la realidad que observa. Muchas personas hoy en día leen la Biblia pues piensan de esa manera, ¿no? De todo lo que tienen que hacer es la Biblia y abrir la Biblia y tan pronto abres la Biblia y empiezas a leer las palabras que están ahí, automáticamente e instantáneamente estás teniendo un contacto directo con el tema, el asunto, la realidad espiritual o histórica de la cual está hablando este texto. Recordemos que esta es la postura positivista en relación con la lectura de los textos. Sin embargo, de repente nos damos cuenta de que, bueno, ese texto lo escribió alguien, hay un escritor detrás de ese texto. ¿Qué vamos a hacer con ese escritor? En una afirmación extrema del positivismo podemos decir, hombre, el escritor realmente pues no sirve, no cuenta, ni para qué le ponemos atención. Realmente lo que cuenta en nuestra lectura es nuestra relación con la realidad a través de el telescopio que tenemos frente, que es el texto. Sin embargo, esa suposición, pues inmediatamente podemos decir, es un poco ingenua. No podemos sencillamente descartar por completo el escritor. Entonces, tenemos una segunda postura, que todavía es una postura un poco positivista, un poco relacionada con una realidad objetiva. Y es una postura según la cual cuando yo leo un texto, entiendo y asumo que el escritor de ese texto tuvo un contacto con la realidad y me está escribiendo su punto de vista acerca de esta realidad. Entonces, a través de mi lectura del texto, yo puedo entender o puedo accesar al punto de vista del escritor con respecto a esta realidad. Trátese de una realidad metafísica o trátese de una realidad histórica, un evento que pasó. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, Jesús, el escritor aquí, que puede ser Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, pues ellos tuvieron una relación con Jesús y tuvieron una perspectiva, un punto de vista de Jesús que se refleja en sus textos. Entonces, podemos hablar de el testimonio que Mateo o Marcos o Lucas o Juan nos dan acerca del mismo personaje, pero entendemos que si realmente Jesús estuvo aquí en la tierra y que pues el testimonio que recibimos de estos escritores acerca de Jesús es un testimonio fiel, basado en su contacto, en su testimonio, en su relación directa con Jesús. Entonces, en este caso, el texto se nos convierte en un telescopio, excepto que el telescopio ya no está dirigido hacia la realidad de la que habla el texto, sino que está dirigido hacia la persona que escribió y la perspectiva que tiene esa persona de lo que es la realidad, ¿cierto? Pero la cosa no se queda ahí. Muchas personas no han quedado satisfechas con esa postura o con esa aplicación del escritor. Entonces ha surgido ya un enfoque un poco más fenomenológico, un poco más acorde con la fenomenología, según el cual no hay ninguna manera en la que nosotros podamos tener ningún tipo de relación con la realidad. La realidad sigue siendo y será siempre una incógnita.
el lector pues no tiene manera de encontrarse con la realidad o de accesar la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, el escritor original del texto, cuando habló, realmente lo que tenía era una imagen de la realidad en su mente. ¿Se acuerdan ustedes que en el enfoque fenomenológico el observador no puede estar seguro de nada con absoluta certeza, excepto de lo que son sus sensaciones inmediatas? El resto es una construcción en su mente, es una imagen en su mente de, de lo que está viendo. De suerte que cuando yo estoy leyendo el texto, no me estoy encontrando con ninguna realidad, sino que me estoy encontrando con una imagen que tiene el escritor en su mente. El telescopio está dirigido todavía al escritor, pero de una manera bastante distinta. Está dirigida al escritor, pero para ver lo que tenía el escritor en su cabeza, asumiendo que no tenemos relación con la realidad de la cual el escritor está hablando. Ahora, entendemos también que ese escritor forma parte de una determinada comunidad. Entonces, lo que el escritor dice en su texto, las imágenes que trata de presentar en su texto, son el reflejo de la problemática de su comunidad, de las dificultades que estaban atravesando, de sus vivencias en esos momentos, de su historia particular y propia en ese momento, ¿no? Entonces, Mateo estaría escribiendo para una determinada comunidad. Los lectores del Evangelio de Mateo serían la comunidad en la cual Mateo creció y se desarrolló y llegó a formular sus formas de pensar. De suerte que cuando leemos a Mateo estamos leyendo el reflejo de lo que es la problemática y el conocimiento o el pensamiento mejor, la reflexión de la comunidad de Mateo, ¿no? Y igual cuando leemos a Lucas, pues estamos leyendo a un escritor dentro de una comunidad particular, o cuando leemos a Pablo, igual él estaría dentro de una determinada comunidad, como el apóstol Juan y los demás escritores de la Biblia. Cada escritor de la Biblia estaría escribiéndonos a partir de su comunidad. Ustedes de repente pueden leer comentarios y ver videos y oír conferencias, y habrá posts en el Facebook donde la gente nos habla de repente, por ejemplo, de la teología lucana o de la fe de Mateo o de la perspectiva juanina, o póngale usted el nombre que quiera, cada uno de los sectores bíblicos. Cuando oímos esas cosas, pues tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente la persona que está escribiendo o está diciendo estas cosas nos quiere decir. Nos quiere decir que al leer un determinado texto, Mateo, por ejemplo, estamos buscando la perspectiva que tuvo Mateo de una realidad, o estamos diciendo que Mateo tiene su propio pensamiento teológico, su reflexión teológica, la serie de ideas, imágenes que tiene Mateo relacionadas con su comunidad, pero que en el fondo pues eso no nos ayuda de manera alguna a encontrarnos con la realidad que pasó en la época de Jesús, con un Jesús verdadero e histórico. De hecho, unos años atrás, ¿verdad? Siglo pasado, siglo antepasado, de hecho, muchos estudiosos se dieron a la tarea de encontrarse con lo que llamaban el Jesús histórico, porque ellos suponían que los testimonios de los evangelios no nos daban un Jesús de carne y hueso, sino que nos daban una imagen, una teología de Jesús, una fe de Jesús, y no nos daban una imagen real de Jesús. Entonces, a través de una serie de maniobras y manipulaciones y estudios de la historia y todo lo que quieras tú, trataron de reconstruir
lo que hubiera sido un verdadero Jesús de carne y hueso, o sea, una realidad auténtica en la persona de Jesús. Sobra decir que todos estos esfuerzos de reconstrucción han sido completamente infructuosos y que ah, esa postura o esa esperanza de encontrarnos a través de los diferentes testimonios y de otras cosas con un Jesús histórico no produce los resultados que pensábamos que podía producir, ¿verdad? Ah, de ahí damos un salto más grande y nos encontramos aquí ahora sí con una postulación totalmente fenomenológica en el sentido más estricto, más profundo de la palabra, ¿no? Es más, estamos hablando ya de una deconstrucción de los textos. Ha desaparecido toda la realidad, por supuesto. Pero no solamente eso, sino que ha desaparecido también el escritor. No importa quién escribió, porque al fin y al cabo yo no tengo acceso a ninguna realidad, no tengo acceso a ninguna historia, no tengo acceso a lo que pasó y no tengo acceso a la persona que escribió tampoco. Mateo escribió hace miles de años, Lucas escribió hace muchos miles de años, todos están muertos. Yo no tengo ninguna manera de relacionarme con ellos, ni ninguno de sus amigos, ni ninguna de las cosas que les pasó. Entonces, cuando yo me aproximo de alguna manera a lo que es una imagen del escritor del libro, me estoy aproximando a un cementerio que no existe, realmente es un fantasma ahí. Entonces, dentro de esta perspectiva, yo leo la Biblia no con la intención de ver quién la escribió, ni con la intención de saber acerca de qué se escribió, sino que leo la Biblia con la intención de ver cómo me influye a mí, cómo me afecta a mí. Yo leo el texto y el texto produce en mí una reacción y es lo que yo tengo en mi mente, en mi corazón, totalmente subjetivo. Dentro de esta posición, por supuesto, no hay forma alguna de, ah, de saber si realmente existió Jesús o si realmente Jesús dijo lo que dijo o si realmente Jesús hizo las obras que hizo o si realmente Jesús empezó la comunidad que nosotros llamamos iglesia. Pues sí, según el diagrama anterior, cada autor con su propia comunidad tenía su propia visión de iglesia y había la iglesia judea, la iglesia lucana, la iglesia de Alejandría, etcétera, etcétera, muy aparte y muy distintos, cada quien con su propia experiencia, cada quien con su propia visión, y a nosotros esas cosas realmente ni las podemos alcanzar, están fuera de nuestro acceso, y lo único que interesa es qué es lo que el texto me está haciendo a mí. Que el texto me edificó, que el texto me hizo poner contento, que leí el texto y me dio una cierta luz, una cierta imagen, pero es una imagen personal en relación con lo que estoy leyendo. Acordémonos que este es un enfoque completamente fenomenológico, donde no hay manera en que el sujeto pueda tener ningún tipo de objetividad ni ningún tipo de relación con lo que está ahí fuera de él, en el campo histórico, en el campo metafísico o espiritual, en ninguno de los campos, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de que la pregunta fundamental en este tipo de lectura es: ¿qué es lo que produce el texto en mí? ¿Me ayuda? ¿Me edifica? ¿Me sirve el texto a mí? Y eso es lo que yo busco. De hecho, hay personas que simplemente abren la Biblia y dicen: yo cuando quiero buscar a Dios o algo, yo abro la Biblia en la primera página que encuentre, donde al azar encuentre un texto, lo leo y Dios me habla. Y Dios me dice, y yo me siento muy bien. Y de esa manera, pues, yo me encuentro con Dios y con el texto bíblico. Ah, obviamente que cuando ustedes ven este modelo de lectura aquí, muchos, me imagino yo que la mayoría de las personas que van a estar viendo este video van a decir: no, 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 en absoluto, no, la Biblia no es esto, no es simplemente
una imagen que se desarrolla en mi mente, sino que vamos a decir, no, Dios sí existe, Jesús sí habló, Jesús enseñó, hay palabras que Jesús dijo, los apóstoles hablaron con autoridad de Jesús de ciertas cosas y eso lo vamos a decir. Pero si realmente creemos que el sujeto puede tener una conexión con esta realidad, con Jesús, con la Biblia, con la iglesia que Jesús estableció, con el evangelio que Jesús predicó y los apóstoles predicaron. Si podemos tener una relación con Dios, entonces pues vale preguntarse, ¿por qué no leemos entonces la Biblia? ¿Por qué no buscamos esa conexión? ¿Por qué no tratamos de salir de nuestra propia subjetividad, de nuestra propia de nuestro propio interior en el corazón para encontrarnos con algo que está ahí fuera de nosotros? ¿Por qué? En las iglesias muchas veces usamos una lectura que podríamos llamar pietista de la Biblia. Es precisamente eso, es la idea de que no necesitas hablar mucho del fondo histórico, no necesitas enfocarte mucho en lo que realmente el texto quiere decir. La idea principalmente es que tengas una experiencia con ese texto que estás leyendo. Es una lectura pietista del texto sagrado, ¿no? Se habla a veces de palabra viva, por ejemplo. Decimos, la Biblia es palabra viva. Y muchas personas usan esa expresión para decir, pues no podemos quedarnos con lo que escribió el apóstol Pablo 2000 años atrás, o lo que escribió Moisés 3000 años atrás, o no podemos quedarnos con la experiencia que tuvo una comunidad religiosa en Jerusalén o en Roma o qué sé yo, hace tantos años, porque decimos o dicen algunas personas, la palabra es viva. Entonces en cada persona, en cada corazón, en cada momento, la palabra cobra. El apóstol Pablo usó el término palabra viva, enseñó que el evangelio es una palabra viva. Pero obviamente que Pablo entendía estas palabras en otro sentido. Resulta que podemos usar las mismas palabras, pero estas palabras dentro de narrativas diferentes tienen significados distintos. Estos transparencias, estos cuadros que hemos visto anteriormente, tanto del positivismo como de la fenomenología, como el que estamos viendo en este momento, son en realidad narrativas que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? Responden a nuestra cosmovisión. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo esa realidad se pasa a nuestra mente, a nuestro pensamiento? Entonces, dentro de estos diferentes modelos, dentro de estos diferentes moldes de pensamiento, las mismas palabras quieren decir cosas diferentes. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de Jesús, podemos hablar de la resurrección, podemos hablar del hombre nuevo, podemos hablar de una vida nueva, podemos hablar de la palabra de Dios, podemos decir que la palabra de Dios es viva, pero todo depende de qué narrativa nos sirve de marco para usar esas palabras. Todo depende de cuál es el contexto de pensamiento dentro del cual estamos diciendo estas cosas. Y ahí está el problema, porque a veces nosotros leemos un comentario, leemos un libro, vemos un post en Facebook o un video, lo que sea, y oímos estas palabras, estas cosas, y nos gustan, y dicen, qué bonito, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la palabra, del agua fresca en el corazón, etcétera, y empezamos a usar palabras que son las palabras que estamos acostumbrados a oír siempre en la iglesia, que son palabras que ahí están en la Biblia y las hemos leído muchas veces, las hemos oído en nuestras predicaciones, sermones, clases, etcétera, y las empezamos a usar con confianza y empezamos a sentir confianza en lo que se nos está diciendo, no percatándonos que se está usando la palabra o el concepto, se está usando en otra narrativa, en otro marco, desde otro punto de vista, donde el significado cambia radicalmente. Y luego podemos empezar a usar esos términos nosotros mismos y empezar a hablar de estas diferentes maneras sin
saber, sin tomar en cuenta, sin tomarnos el tiempo para analizar y decir de qué perspectiva vienen estas cosas, de cuál es la corriente de pensamiento detrás de estas afirmaciones y estas cosas que estamos diciendo. Así que, para terminar, quisiéramos recalcar, y vamos a poner aquí quizás en un cuadradito, un concepto muy clave. Dentro de esta manera de concebir el texto, y en nuestro caso concreto, de concebir el texto bíblico, no hay verdad ni error. No existe la posibilidad de aproximarse a ninguna verdad ni a ningún error. Nada, nada, absolutamente nada puede decirse que es la verdad y nada puede decirse que es error. Solo existen mi lectura y tu lectura. Yo leo el texto y percibo del texto lo que el texto me dice a mí. El compañero mío que está al lado, pues igual, lee el texto y percibe del texto lo que el texto le dice a él. Ni lo que yo digo es verdadero, ni lo que tú dices es verdadero. Ni yo digo un error, ni el otro dice un error. No importa que estés afirmando cosas completamente opuestas y contradictorias. Porque realmente ninguno tiene una relación directa, un contacto directo con ninguna realidad, sino solamente la realidad de su interior, de su corazón. Sus afirmaciones son enteramente subjetivas y personales. Entonces, no existe ni la verdad ni el error y solamente hay la lectura mía y la lectura tuya. Así que con frecuencia podemos ver, ¿verdad?, personas y escuchar comentarios, leer libros que se inclinan por estas posturas. Y una vez más, para nosotros es importante que hagamos un alto y digamos, bueno, ¿de dónde viene esta forma de pensar? ¿En qué sentido se están usando estas palabras? Esta postura, pues realmente nos conduce a un subjetivismo total y a un aislamiento total. Yo estoy leyendo y entendiendo mi texto a mi manera. Al lado mío está mi hijo, mi hija, y están leyendo y entendiendo a su manera. Enfrente a mí está mi esposa y pues está entendiendo, leyendo a su manera. Y al fin y al cabo yo sigo totalmente aislado y mi hijo sigue aislado y mi esposa sigue aislado y todo el mundo estamos realmente aislados porque no hay ninguna manera en que podamos ponernos de acuerdo y que podamos decir estamos todos mirando una realidad efectiva y real. Bueno, muchísimas gracias. En el próximo video vamos a hablar un poquito de cómo sería la lectura desde la perspectiva del realismo crítico. Muchas gracias.